Estamos hoy con el doctor Javier Mejía Gómez, ginecólogo con subespecialidad de ginecología oncológica y menopausia. Ahora vive en Canadá, va a ser jefe de ginecología y obstetricia de un hospital de Ontario, pero al platicar con él dice que no hubiera podido lograrlo si no es gracias a sus estudios que hizo en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Así que la verdad es una historia que vale mucho la pena contarla y queremos entrevistarte y preguntarte, Javier, acerca de toda esta aventura que tuviste en Israel, siendo mexicano y de Monterrey. Pues muchas gracias, May, por la oportunidad. Y sí, yo viví en Israel durante 6 años. Allá hice mi especialidad. Yo soy originario de Monterrey y ahí hice la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tuve la ventaja, la bendición de haber estudiado en Israel por 6 años. Yo vengo de una familia de médicos. Mi papá es ginecólogo con su especialidad de embarazos de alto riesgo en medicina perinatal. Y tengo un hermano mayor que es cirujano plástico. Y como te comentaba hace ratito, desde que yo tengo uso de razón, mi papá nos decía a mi hermano y a mí que cuando nosotros creciéramos nos íbamos a ir a hacer la especialidad a Israel. Y yo, pues, era muy niño. Yo no entendía que era especialidad y no entendía que era Israel, pero mi papá no lo decía con tanta frecuencia que casi se convirtió eh, eh, en algo que nosotros finalmente logramos. Mi hermano mayor estudió cirugía plástica en Hadassah, en el hospital de Hadassah, y yo lo seguí. Yo llegué cuando él estaba ya a la mitad o a punto de terminar su entrenamiento en Israel. Rentamos un departamento cerca del hospital de Hadassah, ahí en Jerusalén. Y era un área muy bonita porque había muchas montañas y sin embargo también era una época en donde era muy peligroso viajar en autobús porque había muchos atentados. Y entonces ¿Qué año se era subía. este? Nosotros estuvimos, yo estuve del 2005 al 2012, casi 2013. Entonces, sí me acuerdo, para subirse al autobús había agentes de seguridad que te revisaban, o si, por ejemplo, ibas al súper y traías tu mandado, lo revisaban a ver qué tan pesado estaba. Y finalmente optamos porque íbamos y veníamos en bicicletas. Y yo me acuerdo que en una ocasión la Embajada de México sabía que estábamos nosotros allá estudiando en Israel y fueron a buscarnos al departamento y platicaron con nosotros qué era lo que estábamos haciendo y por qué estábamos allá. Y me acuerdo que al final nos dijeron, pues miren, si hay un atentado, nosotros no nos hacemos responsables, entonces les recomendamos que pues mejor se regresen a México. Y me acuerdo que mi hermano les contestó, a nosotros nos da más preocupación regresarnos a México sin haber completado el entrenamiento y sin un título universitario, que preferimos quedarnos aquí a terminar lo que venimos a hacer. Y ya, fueron años muy, muy bonitos. Fue también trabajo muy duro porque pues el hebreo es un idioma completamente diferente al español y yo crecí sin haber estado expuesto al hebreo. Entonces eh, eh, durante varios meses al principio de mi residencia tenía que estar yendo constantemente a clases, a los Ulpan, aprender hebreo, escribir, expresarme. Y finalmente pues lo logré, ¿verdad? Terminé mi especialidad allá en Israel. ¿Y por qué te decía tu papá que ibas a ir a Israel? Tú tenías 5 años y ya te decía que ibas a ser médico, ibas a ir a Israel a hacer tu especialidad. ¿Por qué te decía eso tu papá? Bueno, pues mi papá siempre crecimos rodeados de mucho amor de parte de mis padres, y ellos son originarios de la ciudad de Torreón. Y mi papá estudió en la Facultad de Medicina en Torreón y luego hizo la especialidad en Monterrey y luego se fue a la Ciudad de México a hacer la especialidad de perinatología. Y durante toda mi infancia viajábamos mucho en coche
de Monterrey a Torreón para ver a nuestros familiares, para celebrar fiestas. Y en el camino se prestaba mucho para platicar y eran pláticas muy largas y podíamos conversar de muchos temas diferentes. Decíamos que no había el teléfono celular, ¿verdad? Entonces la gente no se distraía, podíamos platicar por mucho. Y mi papá tenía un amigo que era un oftalmólogo que había estudiado en Israel hace muchos años, que era el doctor Jesús Vidaurri y también el doctor Omar Páez. Ellos dos habían graduado de ahí mismo de la Universidad Hebrea, del Hospital de Adasa, y tenían carreras muy exitosas en Monterrey. Y mi papá nos decía a mi hermano y a mí, ustedes deben de irse a estudiar allá porque es un entrenamiento muy bueno y van a tener un futuro brillante. Y constantemente nos lo decía, y finalmente fue lo que mi hermano y yo hicimos. Y yo hace poco platicando con mi papá, le digo, papá, pero estos doctores de Monterrey, ellos no son judíos, y de quién vino la idea de comenzar a mandar doctores mexicanos a estudiar a Israel? Entonces me dice mi papá que fue el doctor José Chayet, quien era oftalmólogo en la ciudad de Monterrey, quien inicialmente tiene la idea de comenzar a mandar médicos mexicanos a estudiar a DASA. Yo tuve una maestra yo estudié en la prepa del TEC de Monterrey, y mi maestra de filosofía fue la doctora Susana Leventhal, y yo aún tengo contacto con ella. La prepa la terminé hace muchísimos años, pero sigo en contacto con mi maestra por WhatsApp, y le pregunté a mi maestra y me dijo, claro que sí, yo conozco a su hijo, al doctor Arturo Chayet, y es así como nos pusimos en contacto. Pero fue esta impresión que tuvo mi papá de haber visto doctores mexicanos que se fueron a estudiar a Israel y habían sido muy exitosos, habían tenido la audacia de irse al otro lado del mundo, aprender otro idioma, otra cultura, otras costumbres, y lograr entrenarse y traer ese conocimiento a México. Y así como mi hermano y yo, y como el doctor Vidaurri y el doctor Páez, han habido muchos mexicanos que a través de esta idea que tuvo el doctor Chayet han logrado irse a entrenar a Israel y regresar a México y traer todos esos conocimientos para atender pacientes. Y creo que ha sido un gran beneficio para la población en México el conocimiento que logran traer. Pero tú estudias en el TEC de Monterrey, y luego, ¿cómo llega a tus oídos la posibilidad de irte a especializar a DAS? Yo la prepa la estudié en el TEC de Monterrey, pero la carrera la estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo, estando ya terminando la Facultad de Medicina, en una ocasión hablo por teléfono con mi hermano. Él ya estaba en Israel, él estaba terminando cirugía plástica. Y él me dice, Javier, tienes que venir para acá, tienen un excelente programa de ginecología y obstetricia. Y yo me acuerdo que le dije, pero tú estudiaste un año hebreo antes de irte a Israel, yo no he comenzado a estudiar hebreo. Y me acuerdo las palabras de mi hermano, me dijo, vente para acá lo aprendes. Yo tenía 25 años. ¿Por qué estaba tu hermano en Israel? Él se fue a hacer la especialidad de cirugía plástica, y él estaba ahí mismo en el hospital de Adasa. ¿Por qué le pasó por la cabeza a él estar? Pues por lo mismo que desde chicos mi papá nos había hablado también de ir a Israel, de estudiar allá. Tenía una gran impresión de sus compañeros que habían estudiado en Israel, y en el tercer año de la Facultad de Medicina mi hermano consigue irse a hacer un intercambio a Jerusalén. Entonces, como estudiante de medicina, va y pasa un verano en Israel, y cuando regresa a México le gustó mucho, le encantó. Y tanto es así que habló con mis papás y les dijo, yo terminando me voy a ir a hacer la especialidad allá. A mí me gustó mucho y yo quiero hacer allá mi especialidad. Qué increíble. ¿Qué expectativas tenías antes de llegar a Jerusalén, y qué fue lo primero que te sorprendió al llegar? Mi objetivo era llegar y terminar la especialidad y regresar a México con un título de especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Hebrea, que fue la universidad, como sabemos, fundada por Albert Einstein. A mí eso se me hacía algo muy bonito. Lo que más me impresionó al llegar fue
el idioma hebreo. Yo en México y sobre todo en Monterrey uno crece pues muy cercano al inglés, ¿verdad? Lo escucha, lo ve todo el tiempo. Pero yo me acuerdo cuando llegué al hospital, me entrevista el jefe del departamento, el profesor Laufer, y me dice, Javier, te vas a ir a estudiar un año hebreo y al cabo de un año vas a poder empezar la especialidad. Y le dije, ok, está bien, un año, puedo estudiar un año hebreo. Y ahí en Israel, como es un país donde hay inmigrantes de todo el mundo, hay centros que se llaman Ulpan, en donde uno llega y casi casi se inscribe y al otro día puede empezar las clases de hebreo. Me acuerdo la primera clase, era un maestro ruso el que nos daba las clases y dijo, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y dije, bueno, eso ya lo sabía. Dice, en el hebreo hay 5 vocales. Dijo, pero no se escriben. Y yo me acuerdo que levanté la mano y dije, pero ¿cómo sabe uno dónde van las vocales entonces? Me dice, muy buena pregunta, dice, por el contexto de la oración. Entonces, bueno, ahí sí ya no entendí nada. Y yo era casi como, yo iba de 8 de la mañana a 3 de la tarde a estudiar hebreo todos los días. Y a los 3 meses me marca el profesor Laufer por teléfono y me dice, Javier, el residente de Turquía se tiene que regresar, empiezas mañana. Y le digo, pero todavía no acabo. Me dice, mañana empiezas, aquí vas a aprender. Después de muchos años entendí que también es una forma en Israel de ver si vas a ser un buen candidato para el trabajo, ¿no? Para la posición. Es como aventarte el agua y ver si puedes nadar. Si puedes nadar, bueno. A pesar de haber estado estudiando 3 meses, no entendía nada, no me podía comunicar con pacientes, era muy frustrante. Sin embargo, allá hay un canal de televisión que se llama Viva y mucha gente aprendía español por ver telenovelas. Pero algunas veces me salvaba eso y algunas veces no. Pero fue al paso de un año completo de estar trabajando y viviendo y comiendo y durmiendo en el hospital cuando realmente pude aprender bien el idioma. ¿Y veías pacientes y redactabas reportes? Sí, en una ocasión acabamos una cirugía y un profesor me pide que escriba un reporte y yo le digo, aún todavía no tengo el nivel de escribir un reporte en hebreo. Entonces el profesor se molestó mucho conmigo y yo llegué a la casa y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a México. Esto no es para mí, este idioma está bien difícil, jamás lo voy a poder entender. Mi hermano me dice, está bien, si te quieres regresar, regrésate. Dice, pero tú estás aquí por una razón y si te vas no vas a saber cuál es la razón. Me dice, y además yo te voy a decir cuál es tu problema. Tú quieres aprender el hebreo para poder leer un libro o entender una película. Dice, ese no es el caso. Tú debes de saber cómo decir bisturi, útero, sangre. Esas son las palabras que debes de aprender. Dice, y la tercera cosa es que tú vienes a dormir a la casa. Tú deberías de dormir en el hospital. Los residentes duermen en el hospital. Pues fue un consejo que me dio en aquel tiempo y me acuerdo que esa noche me fui a dormir al hospital. Me tomó como 6 meses, pero ya al paso de un año ya yo dominaba el idioma, podía escribir reportes sin ningún problema. Yo creo que es de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida de haber logrado aprender y entender y poderme comunicar en este idioma. Más que es con mujeres, ¿no? O sea, es una relación todavía más difícil, yo creo. Así es. ¿Y cómo fue tu formación clínica en Hadassah? ¿Qué nivel médico encontraste y qué te llevaste de regreso que no hubieras podido aprender en otro lugar? Yo creo que una de las cosas que más me impresionó de estar en Hadassah fue la investigación. Como digo, es un país muy chiquito, sin embargo la gente constantemente está investigando y publicando. Yo llegué a Israel y no tenía una publicación médica, había escrito 2 capítulos de libro en la Facultad de Medicina y sin embargo al terminar mi residencia tenía 30 artículos publicados, la mayoría de ellos como primer autor. Terminé con una beca para hacer una maestría en Francia, en el Instituto Curie, donde se inventó la radioterapia. Tuve la oportunidad de operar con maestros que venían de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Alemania, de ahí mismo de Israel. Yo creo que esa fue la parte que más me llenó, más me gustó. Probablemente difícilmente lo hubiera logrado haciendo una especialidad en México. El nivel tan alto de investigación que ellos tenían, de estar constantemente publicando artículos, de estar haciendo investigación clínica, además del trabajo en el hospital y viendo pacientes.
y sin duda fue algo que a final de cuentas me abrió las puertas de la Universidad de Toronto cuando llegué aquí, llegar con un portafolio de artículos publicados, eh, pláticas internacionales que he dado y de haber obtenido una Allí maestría. te pedían que publicaras. Realmente nadie me pedía, pero era casi como una cultura, era como algo muy normal estar involucrado en 2 o 3 trabajos de investigación al mismo tiempo y era muy parte de la especialidad de estar haciendo investigación constantemente. Y llegaste como un extraño a una cultura, un idioma, una sociedad muy distintos. ¿Cómo fue este proceso, el proceso de adaptación humana, más allá de lo profesional? La gente normalmente te quiere catalogar, este es árabe, por ejemplo, o este es judío, pero, o este es ruso, o este es etíope, pero yo sentía como que al principio no sabían en qué casilla ponerme, no había muchos, no sé, tengo mucho que no voy, pero no había muchos mexicanos doctores en aquel entonces. Sin embargo, la gente es muy cálida, muy amable. Era muy común que me decían, oye, vente a cenar con nosotros, o ya comiste, te traigo un café. Es una gente muy, muy cálida, muy amable, y había médicos o había pacientes que habían crecido en casas donde sus familiares hablaban ladino, los abuelitos, que es un idioma donde normalmente hablaban los judíos que emigraron de Bulgaria, y es muy parecido al español, es casi como un español antiguo, entonces podíamos comunicarnos en ladino. A mí me encantó, la gente, yo sentía que era gente muy cálida, muy apasionada. Asimismo, podíamos estar platicando muy bien y de repente, por ejemplo, en el departamento de ginecología obstetricia, en las sesiones departamentales eran muy acaloradas, la gente gritaba y apuntaba con el dedo porque es parte de la cultura, ¿no? Yo siento que es gente que es muy apasionada de lo que hace. Y hablando de apasionado, ¿ahí conociste a tu esposa? Sí, yo conocí a mi esposa en Israel. Allá me casé, mi esposa estaba terminando el servicio militar cuando nos conocimos. Fue en ese año que yo estaba estudiando el idioma hebreo. Tuve una paciente que llegó al hospital con un sangrado en el primer trimestre de su embarazo, y yo normalmente estaba mucho en urgencias, entonces yo la vi en urgencias, hice un ultrasonido, la admití, y ella estuvo internada todo su embarazo prácticamente, y yo le pasaba visita normalmente en las mañanas, y un día me hablan, ya era un fin de semana, era de noche, y me dicen, oye Javier, esta paciente ya va a dar a luz, puedes venir a revisarla porque hay que bajarla a la sala de parto. Entonces ya llego yo y reviso a la paciente y le digo, no, todavía no está en trabajo de parto. Y su mamá estaba ahí y me dice, oye Javier, venimos en Shabbat y estás aquí, venimos entre semana y estás aquí. Me dice, todo el tiempo estás trabajando, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros el próximo Shabbat? Nos gustaría que cenaras en nuestra casa. Y allá en Israel hay algo que se llama Shidduch, que es como presentar a 2 personas para que se conozcan. Y yo fui a esta cena en el Shabbat donde ellos me invitan, y ahí me presenta a su sobrina, que es ahora mi esposa. Nos conocimos en esta cena de Shabbat y allá nos casamos en Israel. Yo le pedí a mi esposa el mes que nos casáramos, y ya hoy en día, sí, al año nos casamos. Era ella, ¿no? Definitivamente. Tenemos, bendito Dios, 18 años de matrimonio, tenemos 3 hijos ya. Mi esposa y yo hablamos hebreo en la casa. Ella también habla ruso y habla ruso con los niños. Yo les hablo en español. Entonces son una ensalada de idiomas en la casa. ¿Cómo es el camino de construir una familia entre 2 culturas tan distintas como la mexicana y la israelí? Yo digo que es todavía un trabajo que está en proceso. Sin embargo, al tiempo que yo estuve en Israel, me gustó mucho la cultura, me gustaron mucho las fiestas. Había una broma que decía un maestro mío que decía, era una broma de un judío que se había convertido a ser cristiano y luego se volvió a regresar a ser judío, y le preguntan, oye, ¿por qué te cambiaste?
Dice, no, es que ellos no tienen ninguna fiestas, los cristianos, no hacen fiestas. Y era como una broma, ¿no? Pero a lo mejor no se escucha muy bien en español, pero en hebreo da mucha risa. El punto es que a mí me gustó mucho toda la cultura israelí, toda la religión judía, siento que es algo muy bonito. Y hoy en día hacemos en casa, celebramos Shabbat, celebramos Yom Kippur, celebramos Pesach, que ya viene. Aprendí a ayunar en el Yom Kippur, puedo ayunar hasta 25 horas, entonces eh, yo trato de seguir todas las reglas y festividades que se hacen en la comunidad judía y lo disfruto mucho y yo creo que eso nos ha funcionado muy bien en nuestro matrimonio. ¿Tus hijos hablan hebreo? Sí, muy bien. Ellos van a escuelas judías aquí en Canadá. Los dos mayores nacieron en Jerusalén y el más pequeño nació aquí en Canadá. Probablemente el que más ha estado expuesto al hebreo es nuestro hijo el más pequeño. Pero en la casa, nuestro hijo mayor hizo su bar mitzvah, nuestra hija hizo su bat mitzvah y saben leer, saben las oraciones. Queríamos ir este año a Israel, pero pues ahorita por la situación probablemente vayamos a ir hasta el próximo año. ¿Y qué opinas de lo que la gente habla de Israel en otros países, en este caso en Canadá, que hay una cantidad enorme de antisemitismo, ¿no? La verdad que sí, creo que es muy triste ver esa cantidad de antisemitismo que hay. Creo que es gente que está mal informada. Creo que Israel es un país muy generoso. Israel es un país que invierte mucho en investigación. Yo haciendo la reflexión, sin irme muy lejos, en el norte de la República Mexicana, yo creo que van más de 100 médicos mexicanos que se han entrenado en Israel, ya han regresado a México a traer investigación, tratamiento para pacientes, y muchas veces son en especialidades que en México no hay suficientes plazas, como en oftalmología. No recuerdo, a lo mejor ya es diferente, pero no recuerdo cuando yo estuve en la Facultad de Medicina, no recuerdo cuando yo hice mi subespecialidad en el Instituto Nacional de Cancerología, que viniera gente de otras partes del mundo a entrenarse a México, siendo que México es muchísimo más grande en territorio que Israel. Entonces, creo que todos estos temas de antisemitismo es gente que está mal informada, probablemente por las redes sociales que ellos ven o por la información que ellos tienen. El ataque de octubre 7 fue un ataque que fue perpetrado contra Israel, y de ahí probablemente se derivan mucho de los conflictos que están ocurriendo en este momento. Pero yo vuelvo a la generosidad que este país tuvo conmigo. Yo llegué a Israel de 25 años después de la Facultad de Medicina y cuando yo terminé con un título de especialista de ginecología y obstetricia de la Universidad de Hebrea, que fue la universidad que fundó Albert Einstein. Terminé con una esposa, con 2 hijos, con una beca para irme a estudiar a París, al Instituto Curie, donde se descubrió la radioterapia. O sea, fueron enormes bendiciones que tuve al terminar allá y sin duda el entrenamiento que tuve y probablemente esta semillita que se sembró durante mi entrenamiento en hacer investigación fue finalmente lo que me abrió las puertas de llegar a la Universidad de Toronto y poder tener la capacidad ahora de ser jefe del servicio del hospital de Georgian Bay. Dices que son más de 300 médicos mexicanos no judíos entrenados en Israel y muy poca gente lo sabe. ¿Por qué crees que esta historia ha permanecido invisible? Muy probablemente por la naturaleza del ser humano, en donde si yo ya terminé mi entrenamiento y ya obtuve lo que quise, pues ya estoy muy contento y ya, ¿verdad? Ya cumplí. No es que esté diciendo que yo tenga este nivel más grande de introspección, pero probablemente por esto, ¿no? Que ya al haber logrado lo que yo deseaba, pues ya tiene menos importancia.
Eh, yo actualmente estoy escribiendo un artículo de la cantidad de mexicanos que han logrado entrenarse en Israel, y vamos alrededor de 300. Sin embargo, también había muchos colombianos, de Costa Rica, de Venezuela. Mi mejor amigo en el tiempo que estuve allá en Israel es venezolano y actualmente es el jefe de neurocirugía en Adasa. ¿Y por qué crees que abren las puertas a tantas nacionalidades? Yo creo que pasa un fenómeno en todo el mundo donde hay menos y menos médicos. ¿Ah, Esto, sí? mismo, esto mismo pasa en Canadá. Bueno, yo me fui de México ya hace 10 años, pero aquí mismo en Canadá no hay suficientes médicos, hay hospitales en donde faltan especialistas, y la vida del médico residente es muy difícil, tanto en Israel como en México como en Canadá. Es muchas horas sin dormir, muchas guardias, Sí. mucho tiempo, si es quirúrgico, mucho tiempo operando. eh, no hay suficiente tiempo para comer para la familia, y probablemente este, aumentando el número de residentes, pues también la carga se hace más ligera, la carga de trabajo se distribuye mejor, se hace más ligera para el resto de las personas. Uno de los acuerdos que tuvimos cuando yo llegué a Israel es que al terminar mi especialidad yo regresaba a México, entonces también eso les permite a lo mejor saber que van a entrenar gente y que no va a tomar que no va a tomar sus posiciones de trabajo al terminar la especialidad. Para terminar, Javier, si tuvieras un minuto para decirle algo a alguien que solo conoce a Israel a través de los noticieros, ¿qué le dirías? Yo le diría primero que nada que Israel es un país que ha dado mucho al mundo. La tasa de premios Nobel per cápita que tiene excede a muchísimos países mucho más grandes y más desarrollados. Yo le diría que Israel es un país muy generoso, que Israel, yo algo que nunca voy a olvidar es cuando yo era residente en el hospital, en la misma habitación había pacientes judíos, había pacientes árabes, había pacientes drusos, había pacientes turistas, no había distinción eh, en cuanto a la programación de cirugías, quién entraba primero, quién entraba después, qué tipo de medicamentos se le daba a un paciente, qué tipo de medicamentos se le daba a otro paciente. Todos los pacientes eran tratados igual, como seres humanos, y se les daba la mejor atención médica. Yo puedo hablar de la experiencia que tuve en el hospital, y esto fue lo que vi, en donde lo que realmente importaba era atender al paciente, brindarle la mejor medicina, sacarlo adelante. Y tristemente esta no es la realidad en México. En México hay hospitales privados, hay hospitales donde si uno paga más, pues se le atiende más rápido, se le trae mejor comida, ve a más doctores. O sea, siento que está más ligado la atención médica a la cantidad de dinero que yo traigo en la bolsa. Mientras que en Israel puedo decir que prácticamente la medicina privada no existe, o al menos en el tiempo que yo estuve allá no la vi. Es una medicina socializada, en donde al paciente se le trata igual y todos tienen los mismos derechos. Y probablemente si mucha gente supiera esto, hubiera menos antisemitismo y hubiera menos crítica a Israel, porque es un país que, al menos en la medicina, es muy generoso en cuanto a los pacientes y en cuanto a los médicos que entrena. Una cantidad enorme de médicos de todo el mundo estudiando y entrenándose con tecnología de punta, con maestros brillantes y expuestos a investigación. Pues muchísimas gracias, Javier, muchas gracias por esta entrevista y por darnos a conocer la experiencia de un mexicano, un médico mexicano en Israel. Con mucho gusto. Gracias. Hasta Gracias. luego.